Tiene la palabra la concejal Lacasa. Gracias, señora Presidente. Sí, efectivamente se heredó una deuda en dólares después de que el gobierno de Macri heredó una enorme deuda, nunca, por supuesto, reconocida por el kirchnerismo, pero que fue una deuda enorme. También en dólares, porque si yo no tengo los datos exactos, pero la deuda que se había pagado externa era una porción de la enorme deuda. No olvidemos que se privatizaron, se estatizaron muchas cosas, se echó mano al ANSES, al dinero del ANSES, entre otras tantas cosas. Así que hay que hacer una valoración importante de cuál fue la deuda que Macri efectivamente heredó, una gran cantidad de planes sociales, que en ese momento, planes o digamos, una enorme cantidad de efectivamente derechos sociales, pero que fue todo a costa de un crecimiento del Estado en detrimento de el crecimiento de lo privado. Cuando el kirchnerismo, con soja a altos valores, en vez de fomentar un crecimiento del país, digamos, fomentando el desarrollo privado, lo hizo a partir de un crecimiento del Estado innecesariamente. Hay mucha literatura al respecto, no hay ningún problema en compartirla en otra circunstancia, pero realmente se perdió en esa situación, con el crecimiento de los valores de la soja, con el crecimiento externo, se perdió una enorme oportunidad de desarrollo de la Argentina. Lo cierto es que sabemos los ciclos que tiene la economía. Y en ese momento del kirchnerismo, de Cristina 2008 por allá, en vez de crear una política anticíclica para los momentos de los ciclos bajos, recordarán la historia de José en Egipto, la historia bíblica, hizo una política procíclica, gastar, 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 gastar. Y fue en ese momento en que tuvo que empezar a echar manos de distintas cajas. ¿Recuerdan esto de está echando manos de distintas cajas? Bueno, fue eso lo que tuvo que hacer. Y fue esa la deuda de la que termina teniendo que pagar Macri en su gobierno, ¿sí? ¿Dónde se puede ver eso? ¿Cuáles son los números que muestran esto? Bueno, el déficit fiscal. Cuando uno va a ver que hay un enorme déficit fiscal. ¿Cómo termina? Va terminando el gobierno de Macri con un déficit fiscal mucho más chico, casi en cero, del déficit fiscal. Y ahí es donde esto se puede dar, ¿sí? Entonces, hay que analizar bien los números. Uno no va a decir que el gobierno de Macri fue perfecto. No, él mismo lo reconoce y lo reconocen muchos de los que estuvieron en su gobierno. Uno no dice ni habla de que fue perfecto, en absoluto. Hubo muchísimos errores. El gran error que comete Macri, el primer gran error, fue no decir cómo heredó el gobierno, cómo heredó el Estado en ese momento. ¿Qué era lo que realmente, cómo estaba el Estado cuando él asume? Ese fue el primer gran error político y estratégico. No decir cómo asumió el Estado. No de hablar del déficit, no hablar de las cuestiones macroeconómicas para no angustiar más a la gente. Ese fue el gran error político. ¿Qué no hizo Vidal? Que Vidal dijo y asumió y dice, estamos en mucho más que rojo. Mucho más que rojo. Todas las deudas que tenía, Vidal las comentó. ¿Y saben quién era la ministra de Economía cuando asume Vidal? ¿Alguien sabe? La actual ministra de Economía del país. Entonces, si no quieren apoyar el proyecto, no lo apoyen. Está perfecto. Pero pongamos las cosas sobre la mesa. Y discutamos las cosas con datos. Discutamos las cosas con datos. Porque lo que hizo Cristina es su política. Está bien,
Es una política de expansión económica, es una política de expansión monetaria, pero es una política de expansión monetaria que lleva a la inflación. Y ya al concejal preopinante le cuento que estamos en un número inflacionario mayor de los últimos 30 años, cuando no hace muchas sesiones atrás nos echó en cara que el gobierno anterior había tenido la inflación más alta de los últimos 30 años. Bueno, señor concejal, lamento informarle que batió el récord de los últimos 30 años. Entonces, hablemos con los datos en la mesa. Está bien, no lo quieren apoyar, no lo apoyen, no hay problema, esto es política y así, pero no confundamos a la gente, no confundamos a la gente. Tiene que reconocer lo que uno hace mal y lo que uno hace bien, pero no confundamos a la gente. Y la plata de Macri no se la fugaron toda al exterior. Que el monto equivalente que se haya ido al exterior o a los colchones o a las cajas de seguridad, porque cuando uno habla de la fuga, cuando uno habla de la fuga de dólares, no es dólares que se fueron al exterior, no están en las Islas Seychelles o en las Islas Caimán. Muchos de esos pueden estar abajo del colchón. Cuando uno habla de dólares, es dólares que salen del circuito. Lo cuento como para tenerlo en datos. Es dólares que yo compro y las meto abajo de mi cama. Digo, por si alguno todavía lo guarda abajo del colchón. Es eso, es la famosa fuga de dólares. Gente que la guarda porque tiene miedo al peso y la ahorra en dólares. O la guarda en la caja fuerte, como Florencia Kirchner, que tenía 4 millones de dólares en su caja fuerte. Bueno, eso es fuga de dólares, a eso se le llama fuga de dólares. No es que se van al exterior. Bueno, eso sí, un equivalente puede ser que se haya ido en el mismo tiempo. Pero si vemos, hubo muchísimas obras. Y todos y cada uno de nosotros la vemos cuando vamos a Buenos Aires en la ruta, en la conexión que se hizo de acá a Buenos Aires cuando vamos a Luján. ¿Sí? Eso se hizo. Entre muchas otras que podía nombrar. Entonces, no confundamos a la gente. Que el mismo monto se haya ido no significa que Macri lo agarró y se lo metió abajo el bolsillo y se lo llevó a las Caimanes. No es así. Bueno, y me cansé. Nada más, gracias.